La ira es el efluvio del infierno. Una de las pasiones más perniciosas que amenazan la integridad del comportamiento humano es la ira. Su significado más generalizado es difícil de expresar verbalmente, pero resulta claro si recurrimos a sus sinónimos: cólera, indignación, enfurecimiento, arrebato que escapa al control de la razón, irritación extremada, estallido. Este último nos hace pensar en la inflamación de un explosivo o en la erupción de un volcán, bien que la intensidad de ambos puede variar. Por lo reprochable de su esencia y lo destructivo de su acción, podemos ver en la ira humana, salvo excepciones, una emanación infernal. Cuando la ira escapa al dominio de la sensatez, puede ser causante de gravísimos males, desde los que se causa a sí mismo el iracundo hasta los que alcanzan a sus víctimas: odio, rencillas, enemistades, agresiones violentas, guerras. La historia de la humanidad e infinidad de acontecimientos violentos dados a conocer por los actuales medios de comunicación nos brindan numerosos ejemplos de ello. Es verdad que no todas las personas son igualmente propensas a la ira y que no todas las manifestaciones de irritación alcanzan el mismo grado de furor, pero todos estamos más o menos expuestos a esa debilidad. ¿Quién no se ha airado jamás? ¿Quién no se ha enfurecido? ¿Quién no se ha encendido en una reacción furibunda, desproporcionada a la causa que ha sido quien la ha provocado? Entonces, si la cólera puede producir en todos nosotros reacciones malignas, es importante reflexionar sobre el tema que nos ocupa. La envidia. Aparece este motivo claramente en el comportamiento de Caín. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, cosa que no hizo con la ofrenda de Caín. La reacción de éste no pudo ser más negativa. Se enojó en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4, del 4 al 5. Esta última frase es traducida en la Nueva Biblia Española por "y andaba cabizbajo", pensando que era intolerable su humillación, o intuyendo que Dios, en el ejercicio de su soberanía, haría de Abel el objeto predilecto de su elección. Lo más probable, a juzgar por la información del narrador sagrado, es que en su enfado empezaba a planear el modo de deshacerse de su hermano, molesto competidor. Caín no pide a Dios una explicación, ni suplica un acto de misericordia a su favor. Prefiere tomarse la justicia por su mano. Alevosamente, en la soledad de un campo sin testigos, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4, 8. Así de simple y así de horrendo. Aquella perfidia, fruto de un furor incontenido, fue el comienzo de un derramamiento de sangre que en el transcurso de los siglos regaría todos los pueblos de la tierra. ¿A cuánto sufrimiento ha conducido la envidia en muchos otros casos? Seguramente muchos no se verán reflejados en el crimen de Caín. Se consideran incapaces de cometer semejante felonía, pero con su propia exculpación demuestran su escasa sensibilidad moral. No puede ser más radical la enseñanza de Jesús, a la que ya nos hemos referido sobre esta cuestión. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5, 21 y 22. Este enojo, aunque no se valga del arma asesina en su sentido literal, siempre encuentra modos y medios para destruir al rival, o por lo menos para intentarlo.
la difamación, la calumnia, el desprestigio, la zancadilla malévola. Hay tantas maneras de herir gravemente y aún matar. El despecho. Frecuentemente nos airamos cuando pensamos que las circunstancias o una persona determinada nos han tratado injustamente, con lo que se han frustrado algunas de nuestras más caras ilusiones, sin que lleguemos a discernir los propósitos y la providencia sabia de Dios, que no siempre coinciden con nuestras esperanzas. Este fue el caso de Esaú, hermano de Jacob. El primero, por ser el primogénito, en circunstancias normales había de ser el heredero de las promesas hechas por Dios a Abraham e Isaac, lo cual equivalía a ser heredero de la bendición de Dios con todo lo que ésta conllevaba, valiéndose de una artimaña ideada por la madre, como nos dice Génesis 27, 5 al 29. La bendición de Isaac le fue otorgada a Jacob. Pronto se puso al descubierto el ruin engaño. Lo que aconteció como consecuencia era de esperar. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Su ira, sin duda avivada por el diablo, homicida desde el principio, como nos dice Juan 8:44, solo la reprimiría Caín, pensando en el momento en que daría muerte al usurpador. Por la misericordia de Dios, ese momento nunca llegó, pero los efectos de aquella ira fratricida afectaron inexorablemente a ambos hermanos. Esaú, con el sentimiento de pérdida irreparable y con el punzante malestar de su decisión de vengarse, le producía, y Jacob, con el tormento de un miedo que perduraría hasta el día de su encuentro con el hermano agraviado muchos años más tarde, confirmada por muchas otras historias parecidas. La de Jacob y Esaú nos muestra que cuando la ira clava sus aguijones, estos se reparten casi por igual entre el ofendido y el ofensor. La soberbia, que en el fondo siempre es altivez, sentimiento de superioridad, agresividad contra todo lo que a nuestro parecer merma nuestra supuesta preeminencia. Recordemos otro episodio histórico registrado en el Antiguo Testamento. Los judíos, por disposición del emperador persa Artajerjes, salieron de su cautividad babilónica para volver a su tierra y allí, bajo la dirección del intrépido Nehemías, reiniciar su vida como pueblo escogido de Dios. A ellos se opusieron los sátrapas samaritanos, convencidos de que ellos eran, bajo la soberanía del rey persa, la suprema autoridad. Por eso no podían tolerar la osadía de los judíos de edificar sin su permiso. Según Nehemías, cuando oyó Sanbalat, gobernador de Samaria, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Nehemías 4:1. La oposición samaritana prosiguió de diferentes modos, pero nada consiguió. Su cólera se trocó en humillación. Igualmente ilustrativa es la historia de Jonás, el profeta que se enojó vivamente porque Dios había perdonado a los malvados ninivitas. Esta reacción del profeta no era el resultado de su amor propio herido. Con el perdón divino otorgado a los arrepentidos ninivitas, ¿no quedaba Jonás desautorizado como profeta? ¿Su predicación no resultó una ridiculez? Por mandato de Dios había anunciado la destrucción de la ciudad, pero la destrucción no llegó. Había para morirse, pensaba, pero Dios le dio una lección inolvidable mediante una singular calabacera. Esta experiencia de Jonás nos muestra lo fácil
que es descargar en último término nuestra ira contra Dios, haciéndole responsable de lo que consideramos nuestras desgracias. Actitud pueril, lanzar piedras al cielo, solo puede tener como resultado que las piedras caigan sobre nuestras cabezas.